¿has estado en la situación de que aunque tienes suficientes ventas o tienes suficientes proyectos, estás batallando para pagar los gastos de tu negocio? ¿Conoces la diferencia entre el estado de pérdidas y ganancias y el flujo de efectivo? ¿Te gustaría conocer una serie de recomendaciones que te permitan llevar un control en los ingresos y los egresos de tu negocio para que siempre puedas pagar a tiempo? ¿Y te gustaría pagarte siempre tu sueldo a tiempo? En este capítulo vamos a analizar cómo llevar el flujo de efectivo de tu negocio y vamos a ver algunas recomendaciones para tener un flujo de efectivo sano. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido a tu podcast Emprendedores en Acción. En este podcast analizamos cada semana un tema que normalmente nos duelen a los emprendedores. Administración del tiempo, finanzas, marketing, manejo de personal, todo con la idea de mejorar los resultados y buscar ponernos en acción. Mi nombre es Miguel Ángel Varela y te invito a que nos acompañes en este capítulo. Así que manos a la obra y pongámonos en acción. Hola, buenos días, buenas tardes. Espero que estén muy bien el día de hoy. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Emprendedores en Acción. El día de hoy vamos a analizar lo que es el flujo de efectivo, cómo elaborarlo, cuál es su importancia, algunas recomendaciones para tener un flujo de efectivo sano. En el capítulo anterior hicimos una revisión de nuestro presupuesto mensual y ahorita ya tenemos el presupuesto mensual de gastos de nuestra empresa. Ahora vamos a analizar el flujo de efectivo, pero para aquellos que no lo saben, ¿qué es el flujo de efectivo? El flujo de efectivo es el dinero que entra y sale de tu negocio en un periodo determinado de tiempo. Si entra más dinero del que sale, tu flujo de efectivo es positivo. Si sale más dinero del que entra, tu flujo de efectivo es negativo. ¿Qué no es el flujo de efectivo? El flujo de efectivo no es un indicador válido o verídico de que tu negocio está ganando dinero. No es un estado de pérdidas y ganancias. El flujo de efectivo no es la administración financiera de tu negocio. Solamente considera una parte de las finanzas de tu negocio. Es una herramienta para apoyar en la administración financiera, pero hay que considerar más cosas adicionales aparte del flujo de efectivo. ¿Y cuáles son las diferencias entre el estado de pérdidas y ganancias y el flujo de efectivo? El estado de pérdidas y ganancias considera todos los ingresos y todos los egresos o gastos que tiene tu negocio en un determinado periodo de tiempo, por ejemplo en un mes, aun cuando todavía no te las hayan pagado, cuando tú no hayas cobrado esas facturas. También considera todos los gastos que se realizan en el mes, todos los gastos que genera tu negocio en el mes, aun cuando esos gastos tú todavía no los hayas pagado. El estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados te permite conocer si el negocio tuvo pérdidas o tuvo utilidades en ese periodo de tiempo. ¿Qué pasa con el flujo de efectivo? El flujo de efectivo considera todos los ingresos y egresos de dinero que se dan en un periodo de tiempo determinado. Pero en este caso se consideran como ingresos todo el dinero que entra a tu caja o a tu cuenta bancaria, el dinero que realmente está ingresando en el negocio. Y considera como egreso el dinero que realmente sale de caja o tu cuenta bancaria, los pagos que tú estás haciendo realmente en este periodo de tiempo. El flujo de efectivo te permite conocer si el dinero con que cuentas disponible en tu negocio es suficiente para cubrir los gastos, los pagos que tiene que hacer el negocio en ese mismo periodo. Te voy a poner un ejemplo práctico de la diferencia entre el estado de resultados, el estado de pérdidas y ganancias y el flujo de efectivo. Consideremos un negocio que está iniciando con el siguiente presupuesto de gastos. Renta, 6,000 pesos. Servicio, 2,000 pesos al mes. Nóminas, 8,000 pesos al mes. Otros gastos, 4,000 pesos al mes. En total, este negocio que estamos poniendo de ejemplo tiene un gasto mensual de 20,000 pesos. Este negocio consigue un proyecto con el que va a facturar 50,000 pesos al mes,
para lo cual su cliente le pide un crédito de 3 meses y el negocio acepta. Con este panorama de 20,000 pesos al mes y una facturación de 50,000 pesos al mes con un crédito de 3 meses, el estado de resultados del primer mes tendría ingresos por 50,000 pesos, egresos por 20,000 pesos y una utilidad de 30,000 pesos. Sí, muy bien. Siguiente mes, segundo, ingresos de 50,000 pesos, egresos de 20,000 pesos y utilidad de 30,000 pesos. El tercer mes tiene un ingreso de 50,000 pesos, un egreso de 20,000 pesos y otra vez una utilidad de 30,000 pesos. En estos 3 meses, el negocio ha generado utilidades de acuerdo al estado de pérdidas y ganancias de 90,000 pesos, lo cual suena bastante bueno. Ahora vamos a analizar el flujo de efectivo para este mismo caso. El primer mes, los ingresos del negocio son 0, porque aunque facturaron 50,000 pesos, todavía no los cobra. Pero sus gastos sí los tiene que hacer, son 20,000 pesos, entonces tiene un flujo negativo de 20,000 pesos el primer mes. El segundo mes se repite la historia, todavía no cobra nada, tiene un pagos por hacer de 20,000 pesos, por lo cual su flujo de efectivo acumulado ya son 40,000 pesos negativos. El tercer mes todavía no cobra nada, por lo tanto tiene 0 ingresos, tiene egresos de 20,000 pesos y su flujo de efectivo negativo es de 60,000 pesos. El resultado en este ejercicio es que un negocio que aparentemente tiene utilidad de 90,000 pesos en estos 3 meses está cerrado porque quebró, porque simplemente no tuvo el flujo de efectivo necesario para cubrir sus gastos. Entonces vemos que la importancia del flujo de efectivo es asegurar que el negocio tenga dinero disponible suficiente para pagar todos los gastos necesarios para las operaciones de ese negocio. Creo que con este ejemplo queda muy claro la importancia de tener un flujo de efectivo, de llevar un flujo de efectivo del negocio y no solamente un estado de resultados de pérdidas y ganancias. ¿Y cómo llevar el flujo de efectivo de tu negocio? Vamos a partir de la base de que tú ya tienes un presupuesto de gastos mensuales de tu negocio. El primer paso que vamos a seguir para elaborar el flujo de efectivo es definir el periodo de tiempo para el control de flujo de efectivo. Por ejemplo, puede ser quincenal, puede ser semanal, de acuerdo a los pagos que tú tengas que hacer. Lo más recomendable es que lleves un flujo de efectivo semanal y ese es el ejemplo que vamos a seguir con un flujo de efectivo semanal. Segundo punto, para la primera semana del mes vas a registrar en tu flujo de efectivo el dinero que tienes disponible en tu negocio para pagar tus gastos. O sea, si tú ahorita en este momento en la cuenta de cheques tienes 10,000 pesos, ese es tu saldo inicial, ese es el saldo inicial de tu flujo de efectivo de la primera semana. Tercer paso, vamos a registrar todos los ingresos que va a recibir tu negocio en esa primera semana que estamos analizando. Es muy importante que registres los ingresos reales esperados. A lo mejor no es el 100% de seguridad de que los vas a tener, pero sí necesitas tener tu mejor estimado. Tampoco se vale registrar ingresos que esperas tener pero que no estás seguro o que a lo mejor no los obtienes. Aquí es muy importante hacer el ejercicio considerando de forma realista lo que vas a cobrar, lo que va a ingresar a tu negocio en esta primera semana que estamos analizando. Cuarto paso, revisa tu presupuesto mensual y registra todos los pagos que tienes que efectuar en esta primera semana. Ejemplo, si la electricidad se vence el día 3 del mes, entonces vas a registrar el importe del pago de la energía eléctrica en esta primera semana. Si la renta de tu local se vence los primeros días del mes, vas a registrar ese pago en esta primera semana. Aquí es donde lo tienes que hacer. Si tu nómina es semanal, vas a registrar la cantidad a pagar para la primera semana del mes. Si tu nómina es quincenal, en esta semana no registrarías nada porque va a considerarse hasta la semana en la que caiga el día 15, que es el día de pago. Si tienes en tu presupuesto una cantidad mensual para el pago de gasolina, por ejemplo, vas a tomar lo que vas a pagar de gasolina en esta semana y lo vas a registrar en los gastos de esta semana. Revisa todos tus gastos mensuales y anota en esta primera semana lo que tienes que pagar en la primera semana. Y como en el ejemplo de la gasolina, si tienes un pago mensual total, divide la cantidad que tienes que pagar cada semana de ese concepto. Quinto paso.
Analiza tu total de ingresos y compáralo con tu total de egresos en esta primera semana. Si tus ingresos son mayores que tus gastos, tú tienes un flujo de efectivo semanal positivo. Si tus ingresos son menores que tus gastos, tú tienes un flujo de efectivo semanal negativo. Paso 6. Revisa tu flujo de efectivo pero considerando el saldo inicial. El saldo inicial con el que iniciaste esta semana de disponible, más los ingresos de la semana, menos los gastos o los pagos que tienes que hacer en esta semana, ese es el flujo de efectivo final. Este flujo de efectivo final debería ser positivo, es decir, que el saldo inicial que tienes en tu cuenta bancaria más los ingresos que vas a recibir en la semana son suficientes para efectuar todos los pagos que tienes que hacer en esta misma semana. Es normal que los ingresos y egresos por semana no sean constantes. Habrá semanas en las que tenemos más ingresos, habrá semanas en las que tenemos más o menos gastos. En base a eso, es normal que el flujo de efectivo de una semana en particular pudiera ser negativo. Lo que sí no debe pasar es que el flujo de efectivo final sea negativo. Eso significa que no tenemos dinero suficiente disponible para cubrir nuestras obligaciones, para pagar los gastos, para pagar la operación de nuestro negocio. Este mismo ejercicio de análisis que hicimos con la primera semana lo tenemos que repetir para todas las semanas del mes y analizar en cada semana si nuestro flujo de efectivo semanal es positivo o si nuestro flujo de efectivo semanal es negativo. Y considerando que el flujo de efectivo final de cada semana nunca debe ser negativo. Ahora, ¿qué hacer si el flujo de efectivo final en alguna semana del mes es negativo? Eso significa que esa semana no vamos a poder pagar nuestros gastos. La opción número 1 que tenemos, que es la más viable, la más recomendable, es adelantar ingresos o aumentar los ingresos de esa semana. Tal vez puedas hablar con tu cliente que te va a pagar la siguiente semana y pedirle que si en lugar de pagarte la siguiente semana, te puede pagar esta misma semana. Y con eso tu flujo de efectivo lo puedes convertir en positivo. Si no puedes aumentar o adelantar tus ingresos, pues la opción sería retrasar pagos. Algún pago que tenías considerado hacer esta semana, probablemente lo tengas que considerar hasta la siguiente semana, siempre y cuando tu siguiente semana tenga un flujo de efectivo positivo. Cuidado, si esta situación es común, el que tengamos semanas en las que tengamos flujo de efectivo final negativo, tenemos problemas en nuestro negocio. Hay que revisar y hay que evaluar las estrategias que estamos manejando. Vamos a revisar el caso de Gepetto Gómez. Gepetto Gómez, si lo recuerdan en capítulos anteriores, es un emprendedor, es un zapatero que nos acompaña cada capítulo para ver ejemplos prácticos de qué fue lo que hizo él para aplicar estas teorías que estamos viendo en nuestros podcasts. Gepetto Gómez al principio no tenía un presupuesto, llevaba el control de su negocio en base al efectivo que tenía en su bolsa de pantalón. Posteriormente ya se empezó a sofisticar, elaboró su presupuesto y vio que sí, su negocio era un buen negocio y sí tenía ganancias, tenía más ingresos que gastos todos los meses. Mas sin embargo, Gepetto seguía batallando para pagar los gastos, se seguía retrasando, batallaba para pagar la renta, de repente tenía que hacer ajustes o pedir favores a los clientes para poder completar el pago de la nómina quincenal. A veces le quedaba mal a sus proveedores, comprometía una fecha de pago y se retrasaba porque no tenía dinero para pagar en ese día. Su problema no era de presupuesto, su problema no era de cantidad de ventas, su problema era el control de su flujo de efectivo. Empezó a trabajar en su flujo de efectivo y se dio cuenta de que tenía muchos gastos al inicio del mes. Y sus ingresos eran relativamente constantes en el transcurso del mes. Por lo tanto, al principio del mes simplemente no le alcanzaba y terminaba retrasándose y pagando hasta que completaba el pago. Negoció con el señor de la renta de su local y en lugar de pagarle del 1 al 5 cada mes, negoció poderle pagar la renta del 15 al 20 cada mes. Lo que hizo fue muy sencillo. Le pagó el día primero 15 días de renta, la mitad del mes. Y del 15 al 20 le empezó a pagar el mes completo. Con eso se quitó un gasto fuerte que él tenía que estar haciendo a inicios del mes y equilibró su presupuesto. Al principio del mes ya no tenía tantos gastos y el 15 al 20 ya tenía dinero suficiente de lo que había cobrado la primera y la segunda semana para pagar la renta sin problemas.
Con este ejemplo vamos a ver algunas recomendaciones para tener un flujo de efectivo sano. Primera recomendación: si compras y vendes productos, busca tener equilibrado el crédito que le das a tus clientes con el crédito que te dan tus proveedores. Si tus proveedores te dan 15 días de crédito y tú le das 15 días de crédito a tus clientes, aparentemente está equilibrado. Me dan 15 y le doy 15. Pero si por alguna razón el cliente se retrasa en algún pago, o bien si es de esos clientes que tienes que meter la factura y te paga el siguiente viernes, pues probablemente no alcance a salir el pago exactamente en los 15 días y tú le quedes mal al proveedor. Geppetto lo que negoció con el proveedor es que le extendieran el crédito a 30 días, pero le siguió dando a sus clientes un crédito de 15 días, con lo cual si el cliente se atrasaba o el pago se salía hasta el siguiente viernes, tenía todavía un colchón, un margen para pagarle al proveedor a tiempo, y así con eso quedaba siempre bien con el proveedor. Otra recomendación es buscar acomodar las fechas de pago de tus gastos de acuerdo a tu flujo de efectivo de ingresos. Si tienes muchos pagos al inicio del mes, eso puede ser un problema. Como vimos en el caso de Geppetto, tenía muchos pagos al inicio del mes, tenía el pago de la renta, y lo que negoció fue mover el pago de la renta a mediados del mes y con eso ya se equilibró su presupuesto. También tener muchos cobros al inicio del mes puede ser un problema. Si tú manejas, por ejemplo, una póliza de servicio con pago mensual y todos los clientes te pagan al inicio del mes tienes un flujo de efectivo positivo, lo cual te ayuda mucho, pero a lo mejor al final del mes andas batallando para pagar los gastos y cerrar el mes. También tienes que tener cuidado cuando, por ejemplo, tus pagos son semanales y tus cobros son mensuales. Pueden ser un dolor de cabeza. Otra recomendación: si manejas servicios de pago semestral o pago anual, tal vez sea una buena idea cambiar el esquema a pagos mensuales o a pagos trimestrales, con lo cual puedes recibir dinero más frecuentemente y eso te puede ayudar en tu flujo de efectivo. Otra recomendación es que procures prorratear tus pagos anuales en diferentes meses a través de todo el año. Imagínate este ejemplo: tú tienes 3 unidades de transporte y los 3 le pagas el seguro de forma anual. Si tú pagas el seguro en el mismo mes, ese mes vas a tener un gasto muy fuerte para tu flujo de efectivo. Pudieras poner el pago de seguro de un carro en un mes y a los 2 meses pagar el seguro del segundo carro y 2 meses después pagar el seguro del tercer carro. Con eso ya no tienes un pago tan grande en el mismo mes y tu flujo de efectivo está más equilibrado. No te olvides de mantener al corriente tu relación de cuentas por cobrar y tu relación de cuentas por pagar. Existe el riesgo de que te enfoques en el control de tu flujo de efectivo y te enfoques en lo que realmente estás cobrando y en lo que realmente estés pagando. Y que te olvides de aquellos ingresos que quedaron sin cobrar o de aquellos pagos que no estás haciendo. Tu flujo de efectivo se puede ver muy bonito, puede ser positivo y se puede ver muy bien, pero de nada te sirve si se está acumulando una deuda de pago a proveedores que a lo mejor con el tiempo te explota y entonces te echa a perder tu negocio. Adicionalmente al flujo de efectivo, también es necesario que revises el estado de pérdidas y ganancias de tu negocio. Existen gastos que no son visibles en el flujo de efectivo, las depreciaciones, a lo mejor acumulación de impuestos que tienes que pagar anual, una serie de gastos que pudieran no estar en el flujo de efectivo, pero sí ser un gasto del negocio y con eso pudieras a lo mejor tener un flujo de efectivo positivo, pero a lo mejor tienes una pérdida en tu negocio cada mes. Es importante revisar tu estado de pérdidas y ganancias por lo menos cada mes. Espero que te haya gustado el contenido de este capítulo. En resumen, analizamos el flujo de efectivo, vimos la diferencia entre el estado de pérdidas y ganancias contra el flujo de efectivo, la importancia del flujo de efectivo y los pasos que podemos llevar a cabo para llevar el flujo de efectivo de nuestro negocio y algunas recomendaciones para poder tener un flujo de efectivo sano y equilibrado. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a llegar a más personas para continuar mejorando los resultados de nuestros negocios. Ponnos 5 estrellas si nos escuchas en iTunes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Emprendedores en Acción. Entra a nuestra página de Facebook y comparte su contenido.
Coméntanos qué te gustaría escuchar, coméntanos qué te gustó del capítulo y cómo te fue aplicando la herramienta de flujo de efectivo en tu negocio. Mi nombre es Miguel Ángel Varela. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Vamos a poner manos a la obra. Vamos a ponernos en acción, pero sobre todo, no te olvides de divertirte.